Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes y quiero congratularme en lo personal, habida cuenta de que tenemos la presencia de un connotado abogado que ustedes conocen muy bien, y el placer específico que tengo es que parece que mi generación ha sido muy productiva. Esta mañana estuvo aquí Jorge Moreno, que fue compañero mío de generación, de banca, compañeros, y también con Juan Velázquez, que somos de la misma generación. En esa virtud me congratulo en lo personal de estar en nombre de la federación en este caso, dándole la más cordial bienvenida, y le pido a la licenciada Yadira Aguirre que nos haga una mención en una breve síntesis, en una sinopsis, porque es propio de esto, de algunos datos curriculares o simplemente la mención de nuestro amigo el licenciado Juan Velázquez. Bueno, a petición aquí del abogado Juan Velázquez, solamente les diré que es abogado penalista y muy reconocido por todas y todos nosotros. Le damos la cordial bienvenida. Quiero agradecer la distinción de que se me haya invitado. Para exponerles a ustedes, muchos mis amigos, todos mis compañeros, abogados, un tema que quizá para algunos, que seguramente para algunos ya sea familiar. Hoy a las 12 del día, 12:30, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores expuse el tema del lavado de dinero. Luego a veces, ante otros, delitos bursátiles, de la ley de concursos mercantiles, bueno, de lo que al final de cuentas me pidan que exponga. Pero cuando me dan la oportunidad de escoger, más bien, ya no escojo, sino que aprovecho la oportunidad y como defensor que soy, la panacea, los juicios orales. En enero cumplí 40 años como abogado defensor. Es lo único que he hecho toda la vida. Y además, por lo menos en el Distrito Federal, y entonces me parecería que en toda la República Mexicana, soy el único abogado penalista que siempre ha defendido. Nunca he acusado. Soy abogado desde hace decenas de años de bancos. El Banco de México, Bancomer, Banamex, Santander, HSBC. Y a mí entonces, como defensor de ellos o de otras muchas instituciones de las que soy abogado, me convendría, por supuesto, patrocinar litigios acusando desde luego a los que merecerían ser acusados. Defraudaron a esas instituciones. Y para entonces cobrar un honorario importante de lo que al final de cuentas yo recuperar. Yo digo que para eso están los señores agentes del Ministerio Público. Yo simple y sencillamente me dedico a defender. Y precisamente porque me dedico a defender,
Soy miembro de la Junta Directiva de la Defensoría, del Instituto de Defensoría Pública Federal. Soy, por decirlo de alguna manera, miembro de la Defensoría de Oficio Federal. Y precisamente por toda esta historia que he contado, nada, absolutamente nada, me gustaría más que esos, por llamarlos, juicios orales, se hicieran realidad. Bueno, he ido a las salas de juicios orales, en el INACIPE, por ejemplo, que preside un personaje genial, Gerardo Gaviaga. He ido a salas de juicios orales, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, en el campus de San Luis Potosí. Bueno, he ido a esas salas de juicios orales, a donde absolutamente nada me gustaría más que estar, aún y como acusado. Bueno, que decir ya como defensor. Sin embargo, y por eso, malamente se puede decir que estoy opuesto, que me opongo a esos juicios con esa calidad, en esos lugares, con esa dignidad. No me opongo. Pero sí estoy absolutamente escéptico de que vayan a hacer. Tenemos delitos. Tenemos delitos que se penan con penas de prisión. Con penas de prisión que cuando yo empecé a litigar eran de 20 años. La pena máxima de prisión era de 20 años. Eran 20 años. Que poquito, diría alguno. Alguno que no conociera la prisión. Porque cualquiera de nosotros que conoce las prisiones sabe que un día en la prisión, 3 días, 3 años, 6 años, 9 años, 20 años en una prisión, son prácticamente toda la vida. Pero al final de cuentas, como esos 20 años se nos hicieron pocos, los aumentamos a 30, 40, a 50, a 60, a 70, a 105 años de prisión. Y para que al final de cuentas esos 105 años de prisión se declararan judicialmente una pena no vitalicia. Porque me parece que los que ya declararon eso, quizás pensaron que alguno, podría sobrevivirlos. Y precisamente por si los sobreviviera, en estados de la República Mexicana ya se ha propuesto la cadena perpetua. Pero y como a lo mejor esa cadena perpetua también se sobreviviera, quizá alguno no se muriera, entonces el 71% de nosotros exige la reforma del artículo 22 constitucional para que se reimplante la pena de muerte. El 71% quiere la pena de muerte. Para que si se reimplanta la pena de muerte, de todos modos, haya inconformes. Pues pudiera ser una pena insuficiente. ¿Qué tal si ese ejecutado, como en el pasaje bíblico de Lázaro, pues en una de esas reviviera? En México, al final de cuentas, todo lo queremos criminalizar. En México queremos criminalizar, en Guanajuato y en el Callejón del Beso, los besos. En México queremos criminalizar las groserías, hablar de la vida sexual, queremos criminalizar, y bueno, no digo que porque estén bien, pero queremos criminalizar las miradas lascivas. Y yo me pregunto, si se criminalizaran las miradas lascivas, bueno, si se hubiesen criminalizado
en la época de nuestros papás hubiésemos nacido? Al final de cuentas, todo lo queremos criminalizar. Y qué bueno que lo criminalicemos. Qué bueno que criminalicemos y como delito grave el acoso sexual en un lugar cerrado, por ejemplo en un vagón del metro, aquí en la Ciudad de México. El que un pelafustán manosee a una joven para que esté 2 o 3 años de su vida privado de la libertad y para que entonces salga convertido de acosador, manoseador en... Pero bueno, al final de cuentas, el problema probablemente mayor sea el de que mientras que averiguamos eso de un crimen cometido, tengamos a esa persona acusada, enjuiciada, sometida a prisión preventiva. En 1994 se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales para que se sometiera a prisión preventiva al menor número posible de enjuiciados. 100 delitos. Para que ahora, unos pocos años después, esa lista de delitos graves que imponen prisión preventiva sea de casi 400. Ese artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, acorde con la fracción primera del artículo 20 constitucional, no se admite libertad provisional bajo caución tratándose de delito grave. Esa lista, ese listado, es de más de 400 delitos. Para que entonces en México sea una absoluta realidad lo que Carneluti asentó en Las miserias del proceso. La justicia humana hace sufrir a los hombres no porque sean culpables, sino para saber si lo son, mediante un proceso que es una tortura. En México, 3 de cada 4 presos están apenas siendo procesados. Para que después de procesos, yo diría interminables, bueno, no, sí, terminables, después de 10 años, a esas personas se les absuelva con el clásico usted dispense. La alta comisionada